¿Estamos para yo quisiera 10:30? Quisiera saber, o sea, a mí lo que me gustaría también de mi columna, lo que me honraría de mi columna es que ustedes traten a mi columna de la forma que yo estoy tratando sus opiniones a ustedes. Que agarren y me digan por qué sí, que me digan por qué no, que me pregunten y demás. Dale. La pregunta es el tiempo. ¿Tenemos media hora más? ¿Vamos? Sí, Vamos, entonces, dale. Bueno, vamos con mi columna que es sobre Argentina, que también está en el grupo J. Vamos ya con la primera. Ahí está, es una hipótesis que les planteo. Mi hipótesis, por la cual parto en mi columna, es que Argentina es el equipo más influyente de la historia del fútbol. Esa es mi hipótesis. Por encima de Brasil, por encima de Alemania, por encima de Italia, por encima del Real Madrid, por encima de... ¿Las selecciones o clubes? No, el equipo Todo, más influyente. todo. Y es más, voy más allá, quizás más allá incluso del equipo, es la nación más influyente en el fútbol. A ver. Y para darle cuerpo a esta hipótesis, fui dividiendo el fútbol en diferentes eras. Vamos a ir a la primera. Después vamos a otros países y nos tratan de porteños creídos. Pero que vengan y hagan sus propias filminas Así que de si otros usted países. está en Uruguay o está en Brasil o en Chile... En la etapa 1 la dividí por el siglo XIX, la creación del fútbol como deporte en Inglaterra, y 1930. Esa es la etapa 1. ¿Qué pasa en esta etapa 1? Bueno, no solo que el fútbol es creado en Inglaterra, sino que además llega, por los trabajadores ferroviarios, entre todas las cosas, al Río de la Plata, a Uruguay, a Argentina, y se empieza a expandir también por el continente. Y acá hay una división importante que se hace, en esta etapa entre lo que estaba pasando en el fútbol europeo y lo que estaba pasando en el fútbol sudamericano. Muchas veces, a mi criterio, invisibilizado por la perspectiva europea que tiene la FIFA a la hora de recorrer la historia del fútbol. ¿Qué estaba pasando en Europa? ¿Ustedes saben qué estaba pasando en Europa en la etapa 1? La Guerra Mundial. Bueno, sí, ante todas las cosas sí. Y al mismo tiempo que está la Guerra Mundial... El fútbol llega antes. ¿Llega antes a dónde? A Argentina. No llega con... A finales del siglo... En 1867 está registrado, si no me equivoco, En el momento de Inglaterra, de la revolución industrial, cuando empiezan a expandirse. Sí, siglo XIX, por eso, siglo XIX, creación y llegada del fútbol a la bicontinentalidad, digamos. Claro. Y lo que está pasando es que mientras que en Europa se están peleando entre ellos, 4 naciones, que son Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, hacen la primera Copa América en 1916, que es el torneo de selecciones más longevos del mundo. Entonces ahí ya empieza a haber una primera gran distancia en donde la competición que estaba aconteciendo en Europa, no tiene nada que ver con la que estaba aconteciendo en Sudamérica. Luego Uruguay gana los Juegos Olímpicos. La única instancia de competencia bicontinental que había en ese entonces eran los Juegos Olímpicos. Y no solo eso, sino que el primer Juego Olímpico, en 1920 se da una particularidad, que es que el fútbol, al principio los Juegos Olímpicos, voy a ordenar todo lo que tengo para decir. Al principio los Juegos Olímpicos iban clubes a representar a las naciones. En los Juegos Olímpicos de 1900, por ejemplo, juegan una universidad de Canadá contra una universidad de Australia, contra un club de Englishmen who played football. That was an Englishman sports. Bueno, entonces ya empiezan a... todo este metafútbol cambia mucho. En 1920, Egipto juega los Juegos Olímpicos, que es el primer no europeo en jugar los Juegos Olímpicos. Son los Juegos Olímpicos que gana Bélgica, pero en 1924 ocurren 2 cosas. La primera es que Jules Rimet se hace cargo de la organización de los Juegos Olímpicos de 1924 y de 1928 en París y en Ámsterdam. Y luego, Jules Rimet es uno de los fundadores de la FIFA. Por lo tanto, esos Juegos Olímpicos tienen validez como título mundial. Y ahí me pongo del lado de los uruguayos. Si los uruguayos dicen que tienen 4 mundiales, yo estoy de acuerdo con los uruguayos. Y acá tengo la primera, si querés. Yo estoy de acuerdo. Tienen validez como título mundial, pero no título del mundial, que es otra competencia, digamos. Estamos de acuerdo, pero son 4 veces campeones mundiales. Pero no 4 veces campeones del mundial. Bueno, es semántica la diferencia. Las estrellas... Tiene 4, porque es 4 veces campeón mundial. Sí, está bien, pero eso también tenés que sumarle entonces los Juegos Olímpicos que ganamos. No. Porque en ese momento ya había mundial. Claro. Es más,
Hay una cuestión ahí que está en la etapa 2, que es que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932 no se juegan, justamente porque la FIFA se fractura de los Juegos Olímpicos y dice, yo me puedo hacer cargo de la organización de un torneo en sí mismo de este deporte. Jules Rimet lo que hace, entre otras cosas, es ver la potencia del fútbol como deporte en sí mismo, más allá, o sea, lo separa del resto de los deportes. Sí. Nos quedamos igual en la etapa 1. Lo que ocurre en 1924, cuando juegan los europeos contra los latinoamericanos en este torneo que unifica los dos continentes, es que el Uruguay, que es el único contendiente al título de Sudamérica en 1924, le gana y pasea a todos. A todos, sin ningún tipo de discusión. Y en 1928, que van tres representantes del fútbol sudamericano, que son Chile, Argentina y Uruguay, la final es Argentina contra Uruguay. Entonces, lo que bien podemos deducir de esta etapa 1 es que el fútbol sudamericano era más importante que el fútbol europeo. Si querés, por características también geopolíticas. Como explicamos antes, mientras los europeos estaban peleando... Hasta ahí estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Yo te lo discuto igual. ¿Qué? Adelante. ¿Y vos me echaste hasta el Mundial 1930? ¿Hasta el primer Mundial? Sí, entra dentro de la etapa 1. Bueno, en el primer Mundial hay muchas selecciones que no vienen a jugar a Uruguay. Sí. Digo, hay muchas selecciones, Inglaterra es una de ellas. Influyente en ese sentido. Y yo diría, de la primera etapa del fútbol, estamos hablando, y bueno, obviamente que es Inglaterra el primer influyente. Sí, crea el fútbol, crea las reglas. Claro, bueno, que crea las reglas, crea el fútbol. Y ellos lo llevan a los distintos países, como dijiste vos. Vienen los trabajadores en el ferrocarril, los ferrocarriles que arman. Vienen con toda. Los equipos además se llamaban en inglés. Sí. Eso, ahí hay una influencia. Pasa tanto en Argentina, en Uruguay, como también pasa en África, como también pasa en España, en Europa, que bueno, van los puertos. También Barcelona se forma de esa manera. Athletic Club también, hay una cuestión de nombre. Podemos cerrar en que. Yo para avanzar. Claro, sí. No, pero justamente. ¿Vos querés? No, está bien. Está bien. Si querés discutamos todo el tiempo del siglo XIX, lo que digo es que hay que avanzar. Sí. No, pero me parece bien lo que estás diciendo vos. Igual lo de Lucas. Uruguay, la preponderancia de Uruguay, yo te la tomo. Sí, igual me parece bien, en tanto que lo que vos estás diciendo es que Inglaterra crea el juego y lo distribuye por el mundo. Si vos te agarrás de eso, entonces tu hipótesis es que no importa lo que pase en la historia, siempre el más influyente va a ser Inglaterra, porque es el que lo inventó. No, en esa parte, en la primera fase, digo yo. A ver, es cierto, lo que yo iba a decir es, evidentemente sí, al inicio del fútbol, claro, el más influyente es Inglaterra sin lugar a duda, lo que no quiere decir que en esta etapa que toma Pablo y particularmente al final, los resultados demuestran que donde Uruguay se jugaba mejor era en América del Sur, que son cosas diferentes. Es verdad que en el Mundial del 30 hay muchos equipos europeos que no vienen, pero cuando los equipos rioplatenses y sudamericanos fueron a Europa, ganaron. Pero en 1934 no pasa. Bueno, eso, etapa 2. Antes que nada, un pequeño detalle para que lo sepan, cómo la historia se repite. Uruguay en 1930 tenía un jugador de tez negra, que se llamaba, vos sos mejor que yo con... ¿En el 34? No, en el 30, en el 24, Andrade me sale, pero no estoy seguro ahora el nombre. Lo que ocurre y lo que les quiero contar es que el primer partido de Copa América que se juega es Uruguay contra Chile, gana Uruguay 3-0 y Chile eleva una queja al Comité Sudamericano diciendo que Uruguay está usando jugadores africanos y le quiere dar por perdido el partido. Bien, me reservo el comentario. Pasamos a la etapa 2. La etapa 2 va de 1930 a 1950, que como bien decís vos, es una etapa dominada por Italia. Una Italia cuya defensa estaba dominada por Luis Monti, quien 4 años antes había jugado la final del Mundial para Argentina contra Uruguay. No solo eso, sino que hay 4 jugadores argentinos que son parte de la selección bicampeona del mundo en ese momento, la italiana. Si querés, ahí sí, Italia reforma, toma la posta de Uruguay y ahora el fútbol se juega a la italiana. ¿En qué sentido se juega a la italiana? En el sentido de que ahora el Estado es mucho más importante a la hora de definir también los resultados. Y te pongo un ejemplo. En 1936 se juegan los Juegos Olímpicos de Berlín y Hitler vaya que quería que Alemania saliera campeón. No obstante, no lo consigue. Entonces, si bien es cierto que hay una suspicacia alrededor de que Italia gana el Mundial con presiones externas políticas,
Hitler, con presiones externas políticas, no pudo lograr que Alemania saliera campeón en el 36. ¿Quién salió campeón en el 36 Italia. de los Juegos Olímpicos? Italia. Con jugadores, entre otras cosas, argentinos. ¿Y sabes a quién le gana también? ¿A Creo quién? que en la final a Austria. Mirá, Sandelar. Claro. Mirá. Bueno, ¿qué ocurre también en esta etapa entre 1930 y 1950? Lo primero que ocurre es que en 1934 hay un problema, como decís vos, entre los equipos sudamericanos que van a jugar el Mundial. Hay una fractura también entre lo que era el fútbol amateur y el fútbol profesional. Argentina no presenta su mejor equipo. Brasil tampoco presenta su mejor equipo. Y, para colmo, el problema que tiene Europa en la etapa 1 se repite en la etapa 2, que es nuevamente la Guerra Mundial. Y ahí, puse ahí, Inside FIFA, una nota muy bonita que habla sobre Adolfo Pedernera, en la cual dice, la conclusión a la que llega, ahí no se llega a leer, pero que la Guerra Mundial privó al mundo de ver al fútbol de Pedernera. Dice que Pedernera, esa nota, era el Cruyff que no fue, que era Cruyff antes de Cruyff. Y le da muchísima importancia a la máquina de River, un equipo que no vio el mundo. Y un equipo, vuelvo a lo que dije al principio, invisibilizado por la visión europea de lo que es la historia del fútbol. ¿Qué pasa también en esa época? Puse ahí muy chiquito un escudo que lo tenía que poner. Pero en 1946 San Lorenzo sale campeón del fútbol argentino y encara una gira europea, en la cual le gana al Atlético de Madrid 4-1, le gana a la selección de España 2 veces, una 6-1, la otra 7-5 si no me equivoco, y juega contra la selección de Portugal y le gana 10-1. Entonces, nuevamente, ante la falta, tampoco se jugaban Juegos Olímpicos en esta etapa, pero ante la falta de competencia internacional se hace muy difícil establecer una unanimidad de quién era el más importante en el fútbol moderno. Lo que sí podemos decir es que Argentina era importante, no solo por la máquina de River y la importancia de los equipos argentinos que giraban por el mundo, no solo también por la importancia de los jugadores argentinos que componían la selección italiana, sino también porque en esa época, si bien el fútbol está interrumpido en Europa, no está interrumpido en América, y ahí es donde Argentina gana la mayor parte de Copas Américas disputadas. Bien, esta etapa te la compro. Bien, entonces tenemos etapa 1 y etapa 2. Vamos a la etapa 3. En la etapa 3, Este es el problema. El ganador es indiscutible, ¿no? Es completamente indiscutible. Ocurren varios problemas igual con este ganador. El primero de ellos es que no gana su mundial. Tiene un mundial en 1950, inmediatamente posterior a la Copa América de 1949. ¿Saben qué me pregunté mientras hacía esto? ¿Por qué en Brasil era tan importante el mundial de 1950? ¿Por qué lo era? Si hasta el momento Brasil no tenía una tradición futbolera constituida como tal al día de hoy. Bueno, un poco porque aprendido también de que el fútbol era una herramienta sociopolítica. En la década del 50 Brasil tiene en 1949 la Copa América, la utiliza un poco como plataforma, y en 1950, que trae a los mejores equipos del mundo, quiere erigirse como campeón también para fomentar la unión nacional, digamos, que era también muy importante en la época, como estamos diciendo. Lo más interesante de esta época, para mí, de la etapa 3, es que desde la creación del fútbol hasta este momento pasan 100 años en los cuales Uruguay siempre está. Y eso me resulta tremendo, increíble, fantástico. Uruguay sale campeón del mundo en 1950 en una final que le gana a Brasil en un partido quizás solo superado por el 7-1 de Alemania. Pero hasta ese momento... Que en realidad no era una final. Claro. Porque... Ninguna de las dos fue una final. Ni el 7-1 ni... Era un triangular. Sí, exactamente. Un triangular con España, ¿no? Es más, tenía que... Si empataba también quedaba fuera. O sea, tenía que ganar sí o sí. Sí. Insólito, como pierde Brasil. Y que ese además partido. ese partido hay más de 200.000 personas en el Maracaná. O sea, es el partido de los mundiales con más espectadores que tuvo en la historia. Creo que tal vez como nunca en la historia, en estos 20 años muestran un dominio absoluto de un país en el fútbol. Es verdad, perdió el 50, pero si vos contas 50, 58, 62 y 70, llega a 4 de 6 finales. No, y además, cómo llega, ¿no? Con Pelé, Garrincha, etcétera. No es además, es principalmente cómo llega. Por eso, lo que yo estoy planteando como hipótesis es que Argentina es el más influyente.
Yo creo que Brasil, en este momento, es el más influyente, sin dudas. En la etapa 3, entre el 50 y el 70, todos querían ser Pelé. No hay ninguna duda de eso. No obstante, al mismo tiempo también pasan otras cosas en el mundo. Si bien a nivel FIFA y a nivel íconos, Pelé es el más grande, también en ese momento Real Madrid aparece como gran ganador de las primeras 5 Copas Europas, y adivinen Di Stéfano. quién era el símbolo de ese Real Madrid. Bueno, los 3 mejores jugadores de la historia. Pero Sí, entonces de pronto tenemos preponderancia argentina en la forma de jugar el fútbol, si querés ahora menor, porque no es a nivel mundial, pero sí influyente en Europa, nacida en el Río de la Plata. Porque además, Di Stéfano fue suplente de Pedernera. Di Stéfano jugó en ese River de la Máquina, en el cual era muy joven y no jugaba. Es decir, evidentemente era un crack. Jugó en Huracán también, Di Stéfano. No le dio. Para el Real Madrid sí le dio. Para Huracán no. Evidentemente era un crack. Y era un crack en una forma de jugar el fútbol que en Europa no estaba todavía concebida. Y cuando llega Di Stéfano, dice: el fútbol se juega así. Y no solo lo dice, sino que gana 5 Copas Europa seguidas, las primeras Copas Europa, metiendo goles en las 5 finales. Otras cosas que estaban pasando, además del poderío brasilero de la época, sin ninguna duda, es 1960, la creación de la Copa Libertadores de América, que la juega Pelé. ¿Sabés cuántas gana? Gana varias. Gana 2. La misma cantidad de Independiente, que gana 2. Racing gana 1. Y una menos que Estudiantes, que gana 3, en esa misma época. Es decir, si bien en el escenario mundial jugado una vez cada 4 años, Pelé aparece como el rey indiscutible, en el escenario continental de clubes, el rey es otro. El rey es Subeldía, Sí. quizás. No es lo mismo la Libertadores de esos tiempos que el. Y otra cosa tampoco te voy a lo mismo decir- el Mundial. Y otra cosa te voy a decir, entendiendo por dónde va tu teoría y como contraposición, el Mundial del 70 Argentina no lo juega. Claro. O sea, no es que llega a cuarto de final, que vos decís, no lo No juega. juega. Eso Sí. puede, pero ok, yo Es una ficha más sobre el tablero. De Bien, hecho, es sí. más, Brasil juega todos los mundiales. sí. Brasil juega todos Pero los ok, dale. mundiales. Va, Brasil juega viene, todos los viene, mundiales. viene. Pero lo que estamos diciendo es que mi hipótesis es que a lo largo de la historia, el equipo más influyente de la historia del fútbol es Argentina. No digo que sea Yo el digo mejor, no digo que sea el más ganador. Una cosa es el equipo y otra cosa es jugadores también, ¿eh? Sí, por eso Hágase dije la también, distinción. Porque estás nombrando a Di por eso- Stéfano. por eso dije también Bueno, pero son la argentinos. nación. Pero No, son ya sé, eso La seguro. nación. Y además la representación argentina del fútbol. En diferentes formas. Yo entiendo muy bien por dónde va la columna y ya casi que, digamos, no necesitaría No, ver obvio. lo que sigue. No seas malo. No, aunque obviamente lo vamos a ver, pero yo ya tengo mi veredicto y creo yo, nadie que discuta fútbol en serio puede decir que existe un país más influyente que o Argentina o Brasil. Sí, sí. Digamos, nadie te... Creo que nadie puede decir que Alemania. Porque No, no sé, Porque es pregúntale a un cierto, uruguayo. es importantísimo, todo lo que quieras. Pero digo, estamos hablando de Pelé, de Ronaldinho, de Messi, gente que jugaba al fútbol. El mejor jugador de Alemania era un defensor. O sea, todo bien. Pero era Beckenbauer. Y de los mundiales de Alemania, el 54 es sin color. Ustedes saben, entonces, en los yo te Juegos banco Olímpicos, mucho. en los Juegos Olímpicos de la etapa 3, ¿saben quién es el máximo ganador? Argentina. ¿Cómo? En los Juegos Olímpicos acá. que se juegan en esta etapa, 50-70, ¿saben quién es el máximo ganador? No. Hungría. Bueno, claro. Lo cual lo pone en la mesa. Lo pone en la mesa, quiero decir, no de el más grande o el más influyente, pero digo, Hungría es una nación de fútbol. Sí, obvio. Si el día de mañana Hungría gana una Copa Europa, de pronto lo que hoy nos parece un partidos de dinosaurios cobran otra relevancia. Sí, está bien, pero es de las 7 etapas que elija, Hungría está solamente en una, lo cual lo Claro. hace ser importante, pero Esa es lejísimo. mi hipótesis. Sí, está bien, entiendo que Argentina Esa es mi fue importante hipótesis. en todas. Y yo estoy de acuerdo con vos, pero digo que se lo puede discutir con Brasil. Con otro no. Chao. Con otro no. Yo estoy de acuerdo con que Brasil sí. Hungría, por ejemplo, es más grande que Grecia y Grecia sí gana una. Bueno, claro, Una estoy de Eurocopa. acuerdo. Estoy de acuerdo. Ok, pero me parece discutible. Sí, está bien. Bueno. Pero me parece Pero discutible. me parece que también es influyente el estilo de juego. Digo, cuando equipos que marcaron, ¿no? Brasil tiene muchos equipos que marcaron historia. Sí, Argentina claro. tiene. 70 inventó el fútbol moderno. Claro. Por empezar. Digo, y después el de 82, el de.
tiene varias etapas que marcaron, influyeron. Claro. Pero por cuando ejemplo, Brasil, pero esto que cuando decía, Brasil Hungría, todavía los no magiares influía, mágicos sí cuando marcaron. Perdón. Digo, hay equipos que sí a mí me parece que hay equipos que influyen. Pero sí, obvio, para mí Argentina, no te la quiero bajar, pero para mí Argentina sí es influyente. Lo que pasa es que no veo que sea el más influyente en ese sentido. Pero bueno, ahora Es el después más discutimos. influyente a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Porque O sea, en 1916 sí. Brasil no era influyente. Brasil empieza a ser influyente realmente en el 58. Igual perdíamos con Brasil en esa época también, ¿eh? 2 veces, 3 veces. Igual, a ver, Herminio Mazantonio es el máximo goleador de la historia de los Argentinos de Brasil. Eso por un hincha de Huracán, ¿cómo lo sabe? Lo es. Lo es. también es cierto que Argentina pasó como 40 años sin ganar Copas América, pero en última instancia para mí lo que uno tiene que poner sobre la mesa es esto. Constancia a lo largo de la historia del fútbol con mejores y peores momentos y después, nos gusta o no, jugadores. Digo, uno no puede comparar la figura de Maradona o de Messi con Beckenbauer y Oliver Kahn. Obvio. Todo bien, cracks, Lothar Matthäus, buenísimo, Perdón. pero son incomparables para lo que significa el fútbol en tanto juego. Por eso es que Alemania no puede estar en esa discusión. Para Por mí, eso- no, pero para mí sí. El tema es que a nosotros no nos gusta ese tipo de juego. Ok. Y nosotros no estamos dispuestos a dar ese tipo de discusión porque para nosotros el fútbol debe ser de una manera. Pero Sí. quizás para un alemán tiene completo sentido que el Bueno, para mejor mí- jugador de la historia sea un defensor. Para mí las chapitas valen, ¿eh? Sí, Salvo, obvio. te puedo discutir. Yo discuto, por ejemplo, la chapita de Italia, ¿viste? Eso, la de Mussolini, en esa época, digo. Hay chapitas como que para son mí más tiene- valiosas que otras. No sé si es más valiosa, no, las chapitas valen todo lo mismo, pero sí lo que digo es como que, bueno, hubo momentos que los mundiales no eran tan competitivos como lo fue en un momento para acá. Digo, al principio no jugaban todas las selecciones, digo, todo lo que venimos hablando. Entonces, como que ahí hay muchos que aprovecharon y. Para mí hay una Mundial. cuestión, para mí hay una cuestión clave ahí en el discurso de nosotros, que es que si el primer mundial lo ganaba Argentina, todo lo que estamos diciendo en esta mesa, pasamos a defender absolutamente lo contrario. Pasamos a decir que no importa cuánto lo jugaban, ese era el torneo más importante y Argentina tiene 4 estrellas porque ganó el de 1930. Y que en última instancia nuestra postura tiene mucho sentido con el hecho de que somos argentinos, pero si te pones un segundo en la empatía del hermano uruguayo, ¿cómo no te voy a defender? Que tengo 4. Por eso, para mí Uruguay tiene más influencia al principio en la Sí, la al primera principio, fase. al principio sí. Y Al principio es eso más no hay influyente. duda. El problema es el que dice Eso no hay Fer. duda. Que así como hubo, no 40, pero 23 años, no es lo mismo 23 que 40 años, en donde Argentina no ganó una Copa América, la verdad es que en el plano internacional, Uruguay después del 50 ha dejado mucho que desear, Ah, casi que pero a hasta ver. el 2010. Pero Uruguay es probablemente el país con más influencia per cápita, digamos, de la historia del Sin fútbol. dudas, pero esa es otra con 2 hipótesis. millones, sí, está bien, pero no entra al debate de los más importantes. No entra. O sea, no participó de muchos. Entra en el top 10, lo cual es un mérito. Bueno, hey. Sí, está bien, pero estamos hablando del primero, no del top 10. No, Digo, está bien, pero vos dijiste recién entre los más importantes para Uruguay, estar en el top 10. ¿No te parece estar entre los más importantes? Sí, pero estamos hablando del primero. Está bien, sí, en cuál es el más influyente, pero a mí me parece que Uruguay, justamente Sí, obvio. el mérito Hay que tiene- ¿Cuántos equipos campeones mundiales hay? Claro. 7. Sí, Bueno, sí, sí. Uruguay es 2 veces, listo, cerrado o sea, listo. Claro. Obvio que Uruguay entra y lo hace mucho más meritorio, que encima tiene 3 millones de habitantes. Ahora, en el debate del más no entra. Y Eso si, digo. no, y si soy uruguayo, te digo que estoy entre los 5, ¿eh? Está si bien, soy uruguayo. está bien, sí. Vamos a pasar a la etapa siguiente. Etapa 4. Me parece que es indiscutible que los 2 grandes íconos más importantes que tiene el fútbol, luego de 1970 particularmente, son Pelé y Diego Armando Maradona. Entonces, si la disputa fuese únicamente por los íconos y no por la influencia de la nación en el fútbol, incluso ahí le podemos dar pelea a Brasil. Porque ellos tienen el suyo y nosotros tenemos el nuestro, y ellos tendrán argumentos para decir que Pelé es más valioso que Maradona. Los conocemos todos los argumentos. O sea, Más nosotros tenemos los propios. Es una etapa muy grande, el recorte. Sí, Eso. pasan muchas cosas. Como Pasan que muchas cosas. yo la cortaría en ese sentido. Y ahí para mí hay 2 etapas. Una Brasil seguro, 1970. ¿Sabés por Brasil qué? seguro. Tengo una justificación de por qué elegí ese recorte. A ver. ¿Por qué 70-2004? Básicamente porque en el 2004 se juega la última Copa Intercontinental. Y me parece que ahí es donde realmente cambia el paradigma del fútbol. Que el fútbol entre el 70 y el 2004 no cambia tanto como sí había cambiado en las épocas anteriores.
no hay guerras mundiales en esta etapa, qué sé yo. Me parece que las competiciones logran cierta unanimidad. Son más o menos las mismas. Cada 4 años tenés Copa América, cada 4 años tenés Eurocopa, cada 4 años tenés Mundial, cada 4 años tenés Juegos Olímpicos, todos los años tenés Copa Europa, todos los años tenés Champions League, quiero decir, todos los años tenés Copa Libertadores, todos los años tenés Intercontinental. Entonces ahí pasan varias cosas. En el plano del fútbol mundial, teniendo en cuenta que yo el recorte de Brasil campeón del 70 lo puse en la etapa 3 y no en la etapa 4, los máximos ganadores son Italia con 2, Brasil con 2, Argentina con 2 y Alemania con 2. Entonces, lo que pasa en esta etapa es que ningún equipo aparece como el gran dominador. Y es más, aparecen muchas figuras muy fugaces. Aparece Beckenbauer, aparece Cruyff, aparece Platini, aparece Zico, aparece Romario, aparece Ronaldo. Aparecen un montón que todos están detrás de la figura de Maradona, que es el máximo ícono de toda esta etapa, post-Pelé. El post-Pelé es desde el 70 hasta el 2004. Y no solo eso, sino que además... Messi? Ese era mi segundo punto. ¿Dónde cambia el fútbol? ¿Dónde empieza el post-maradonismo? El Mundial 2002 es el último que se juega sin la figura de Cristiano Ronaldo y sin la figura de Messi. Cosa que hasta el día de hoy no volvió a pasar. No volvió a pasar. Entonces, de esta gran etapa podemos decir que Argentina no solo tiene al máximo ícono, sino que además es el equipo más ganador, junto con otros tantos, y además el máximo ganador continental a nivel de clubes es argentino, que es Independiente, con 7, con la figura del indiscutible Bochini, que no aparece en los libros europeos, y además Argentina es el máximo ganador en la historia de la Copa Intercontinental. Tiene 9 títulos. Ningún otro país tiene tantos títulos como Argentina en la Copa Intercontinental. Los europeos te dirán que es una copa que no valía. Problema de los europeos. Nosotros tenemos 9. Nosotros tenemos 9. No, eso, está bien. Y pasamos finalmente a la etapa 5, que es una etapa que está en proceso, en donde hay 4 cosas indiscutibles. La primera es la aparición del Balón de Oro como premio importante, como premio de peso, como premio que se pone en la discusión y que dice algo en sí mismo. Hasta antes era un premio de una revista francesa, sí, que hoy en día cobra relevancia porque, bueno, se le construyó una historia, pero la discusión in situ de quién gana el Balón de Oro se da en la etapa 5. Igual el premio FIFA ya existía hace tiempo. Sí, FIFA, pero a nadie le importaba tanto tampoco. Ah, bueno, más o menos. ¿Tanto como el Balón de Oro? No, el Balón de Oro tiene una... Pasa que el Balón de Oro empieza siendo de una revista y después se junta con la FIFA y después se va de vuelta. O sea, ahora es solo... Hoy el prestigio del Balón de Oro no es el mismo que en 2016. Eso estamos de acuerdo. No obstante, el máximo ganador de la historia del Balón de Oro, eso seguro, con prestigio y sin prestigio, es Lionel Messi. Segundo es Cristiano Ronaldo. Esta es sin duda es la etapa de Messi y de Cristiano Ronaldo. La gran diferencia entre ambos es que uno ganó el Mundial. Sí, y no solo que uno ganó el Mundial, sino que uno juega para Argentina, la nación más influyente en la historia del fútbol. Bien. A ver, y llegaste con la media hora espectacular. Increíble. Yo propongo esto. Yo voy a decir mis argumentos. A ver, tu exposición me pareció excelente y aparte la defendiste con pasión, lo cual me parece espectacular. Ante todo. Ante todo con pasión, muy bien. La convicción propia. Convicción total. Si yo me pongo a pensar en tus términos, que me parecen muy buenos, llego a la conclusión de que hay 2 equipos que son los más importantes en la historia del mundo, que son Argentina y Brasil. Todo el resto para mí, sinceramente, no juegan. Juegan otra liga. Es decir, Alemania, Italia, tercero, cuarto. Alemania, tercero, cuarto. Francia, Uruguay, quinto, sexto. En fin, vamos, no importa. Pero estamos hablando del primero. No estamos hablando del top 10, no. Ahora no importa. Ok, estamos hablando del primero. Sí, porque si no vamos hasta las 3 de la mañana. Sí. Ahora no me importa Hungría, no me importa Uruguay. Ahora quiero refutar o no tu teoría respecto al primero, que es Argentina. Y para mí, entendiendo excelentemente lo que decís, si es Argentina, que lo entiendo, es principalmente por el valor de Maradona y Messi. Es decir, no se puede
soslayar que en un deporte de equipo, pero de genios, de individualidades, en el que Argentina además aporta un montón de otras cosas con sus equipos, sus títulos, intercontinentales, etc. Además de eso, como para desnivelar el empate, vos tenés a esos dos. Pero del lado de Brasil, lo que también me hace pensar en qué agrega Brasil para desnivelar la balanza, es que juegue bien o juegue mal, no importa. Más allá de Ancelotti ahora o lo que sea, existe desde 1970 un estilo de fútbol brasileño. Que en Argentina muchas veces estuvo más confuso. No, pero. Y no sé qué, y aparte es el país que más veces ganó el mundial. Eso es lo que. Esas son mis dudas. Pero me parece que el estilo de juego brasileño no es el mismo de 1994. Aunque no sea el mismo, sigue siendo. Digo, pero con Argentina ocurre lo mismo. No. Para mí sí, es más. Nosotros construimos. No tiene un estilo tan identificado. Para mí sí, menotismo y bilardismo. De hecho, tienen nombre propio. De 1970, pero vos con Menotti. Pero vos no vas estoy de acuerdo tampoco. Pero vos vas a China. La máquina de River. Sí, está bien, pero. O sea, es un estilo de juego. Hablo de la percepción frente al mundo. Todos nosotros sabemos que Argentina tiene su propio estilo, pero Brasil es el fútbol alegre. Definición de fútbol alegre. Ya, preguntalo en cualquier país del mundo. Brasil. El juego bonito eso digo. Sin duda, pero a ver, mira, te contesto con lo siguiente. Dos cosas. La primera es que vos dijiste que Argentina, en contra de mi argumento, tiene un largo periodo en donde no gana Copas Américas. Pero eso no me preocupa tanto. No, bueno, pero como me había quedado en el tintero, yo propongo contestar eso también primero, luego voy con lo otro. ¿Cuál es la final de la Copa América 2011? No me acuerdo. Uruguay-Paraguay. ¿Cuál es la final de la Copa América 2015? Argentina-Chile. De la Copa América 2016, en la que Brasil queda fuera con Haití, en primera Argentina-Chile. En la de 2019, la gana Brasil de local. Bien, puntazo. En la de 2021, jugada en Brasil también, ¿cuál es la final? No me acuerdo. Argentina-Brasil. Llega de vuelta, de local, le gana Argentina. Y en la de 2024, la final es Argentina-Colombia. Es decir, ese mismo argumento que decís vos de falencias a nivel importancia en el plano continental, yo creo que está ocurriendo ahora. No de la misma forma, porque Brasil eventualmente llega, pero ya no es el tan claro dominador, que ya no es el tan claro dominador como era antes. Me parece que hay una falencia en lo que es el estilo brasileño y lo que es la potencia brasilera. Sí, en segundo lugar, yo no estaría tan seguro. Me parece que en tu generación, en mi generación, si vos preguntás cuál es el fútbol ganador, te vamos a decir que Brasil. Pero si vos le preguntás a un chico de 15 años... Es seguro. Bueno, está bien, pero cada vez vamos quedando menos de nosotros y más de ellos. No. Entonces me parece que el fútbol argentino hoy en día aparece como una potencia que o gana o gana. Y que la manera de jugar del argentino es ganando. Sí, pero... ahora. Bueno, está bien, ahora, sí. Está bien, pero Sí. No es de Brasil, es de Argentina. Yo pienso de que, obviamente, Argentina, por todo lo que nombraste, digo, sobre todo a mí digo, los jugadores más grandes de la historia del mundo, los tuvo Argentina en ese sentido, y le podemos sumar, Pelé, digo, eso no hay discusión. Yo sumo con Fer a Brasil, digo, para mí, digo, no vamos a hablar de uno influyente o el más influyente, porque, digo, la historia también va teniendo capas. Y yo a Alemania lo sumo porque, digo, Alemania ganó en distintos momentos de la historia. Claro, hay que sumarlo, digo, me parece que... Italia también. Sí, bueno, Italia yo te lo discuto. A mí me parece... Hay un ranking de 4. Sí, bueno, sí, esos 4 seguro. Pero además lo dice... Yo por el momento no, porque empezó a ganar de 1998 para ahora. Pero termino sí, con esto. dale. Yo lo que digo que para mí lo que es injusto es que nosotros tengamos tan pocas copas del mundo. Digo, para mí, Argentina una más tendría que tener, digo, la del 2014 quizás que no perdimos, pero digo, en ese sentido sí entiendo de que Argentina tiene menos de lo que dio a lo largo de la historia. Yo creo que Brasil tiene que estar de lo más influyente, no hay duda, por lo que dice Fer del estilo de juego. Creó equipos por doquier, jugadores quizás que no fueron los mejores del mundo, pero sí tuvo jugadores muy importantes. Y también hay cosas del fútbol que, como hablamos antes, que instalan este modo de juego, ¿no? El fútbol total es algo que instaló, se viene instalando antes, pero es algo que... Pero el fútbol total era holandés, apareció siendo holandés. El juego bonito. El juego bonito, digo, hay un estilo de juego que ellos muy claro y muy nítido, que ellos lograron instalar a la historia, digo, a lo largo de la historia. Y lo hicieron en distintas etapas, digo. Yo creo que Argentina
construyó su esencia y bueno, lo que se habla siempre es que con la nuestra a partir de Menotti. Digo, hay una construcción ahí. Yo, mira, siendo hincha de Huracán, te la discuto eso también. Para mí ocurren dos cosas. La primera, que retomo lo que te preguntaba de Francia también, porque con el argumento de Inglaterra, de la primera parte, yo te puedo decir que al fútbol moderno de hoy en día, la competición moderna la inventó un francés. Y las reglas en las cuales se dirime quién es el mejor del mundo. Esta etapa Francia está ahí. Claro, sí, por supuesto. Y si gana un mundial más, y te cuento si gana 2. Me parece que hay una parte de la historia grande del fútbol en la cual Francia no aparece y Argentina sí aparece. Y es más, me parece que hay una porción importante de la historia del fútbol en la cual Brasil no aparece. Yo quiero decir, obviamente, esta columna la hago partiendo desde la exageración y lo divertido que me parece discutir el fútbol en estos términos. No es cuestión tampoco de faltar el respeto. No, y además, ante todas las cosas, si nos ponemos a hablar en serio, me parece que hasta incluso encuentro sin sentido discutir quién es el mejor o el más influyente. Lo que importa es ganar, ponerse contento, ponerse en pedo, darse un abrazo con quien quieras, darte un abrazo a la hora de que Argentina meta un gol y no hacerte muchas más preguntas. Y todo el resto de las cosas que hacemos las estamos haciendo justamente para construir una linda conversación en la cual... sí, yo comparto. En términos semánticos, Brasil aparece con un nombre propio llamado Jogo Bonito, que aparece desde 1970 en adelante, pero me parece que es una cuestión semántica que va más allá del estilo del juego, que hubo momentos en donde Brasil fue más y menos Jogo Bonito, y hubo momentos como ahora en donde Argentina le gana 4-1 pegándole un baile a Brasil y le pinta la cara que Argentina es más exponente del Jogo Bonito que Brasil, sí, porque le juega mejor. Lo que pasa es que... Entonces yo lo que pongo en duda es, Brasil creó el Jogo Bonito, estamos de acuerdo, ¿el campo Jogo Bonito le pertenece a Brasil? Para mí. Sí y no para mí. Y el máximo exponente de lo que nosotros llamamos Jogo Bonito en Argentina es el menotismo. Lo que no significa que no haya otros estilos que también son argentinos y que también se combinan, como por ejemplo el bilardismo. A mí me parece que, por ejemplo, Scaloni, la era Scaloni, es una gran síntesis de los dos estilos de juego aparentemente contradictorios, que para mí no lo son tanto, del estilo de juego argentino. Entonces, bueno, para mí no es una cuestión de que Argentina no tiene una identidad tan fuerte como el Jogo Bonito, sino que no tiene nombre propio, si querés, o que no es reconocida por el resto del mundo. Pero eso es problema del resto del mundo, no de los argentinos. Bueno, gente, se armó el debate con el buen disparador. Son 10:40, empezamos 8:30, creo que 2 horas estamos bien. Yo les dije que daba para largo. Sí. Yo avisé. Me quedo con algunas cositas para decir, pero bueno, este fue el programa, podemos decir, más futbolero en algún punto, con mayor debate a partir del disparador que trajo Pablo. Así que bueno, pongan ustedes también lo que piensan. Faltaron solamente la cerveza, las papitas y... La próxima, ¿se puede? El maní. ¿Se puede? La próxima lo hacemos ahí tomando algo y discutiendo sobre fútbol, pero al mismo tiempo, como hicimos también en la primera parte del programa y en la segunda también, hablando de otras cosas que hay por fuera. Obviamente que al hablar de cuál equipo es más influyente que otro, también hablamos de un montón de cosas que hay por fuera. Sí, yo dije... Si no, simplemente contaríamos copas, resultados y ya, pero hay cosas que no entran en la dimensión. Maradona no entra en la dimensión. ¿Es bueno porque ganó tantos títulos? No. No, claro, no es suficiente, digamos. Para la próxima, se me ocurrió una hipótesis para la próxima. Bueno, desarrollala y le volvemos a agradecer a todos los que estuvieron ahí, a todo el gran equipo de relatores, a Hernán que se queda acompañándonos y también a todos los que hacen este hermoso lugar, esta hermosa casa. Gracias, Lucas. Gracias. Espero que te hayas divertido en tu vuelta. Sí. Yo ahora paso por algún kiosco, me compro unas figuritas. Voy con vos, cambiamos el próximo programa. Gracias, Pablo, por la columna y por la pasión. Y bueno, gente, nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Adiós.